Bueno, hemos concluido los 4 talleres. Para recordar, el primer taller, el módulo 1, tenía que ver con el posicionamiento del caso de negocio por la igualdad de género y la importancia de que las organizaciones definieran a la igualdad de género como una iniciativa estratégica, en donde la alta dirección es fundamentalmente quienes tienen que estar empujando, respaldando y promoviendo la igualdad de género. En este primer módulo, adicionalmente, tuvimos la participación importante de Miguel Llorente, que vino desde España a hablar sobre lo que son las nuevas masculinidades. Entonces creo que ese fue un aporte que lo tuvimos este año y que no fue así el año anterior, y que son temas importantes de que vayamos conversando y cuando digamos el posicionamiento, lo que fue las nuevas masculinidades, era básicamente la necesidad de repensar los estereotipos de género que tenemos para hombres y para mujeres, y en el caso de los hombres un poco redefinir, ¿no es cierto?, algunas ideas como, por ejemplo, que los hombres no se hacen cargo de temas del cuidado de otro, o que los hombres son quienes necesariamente tienen que estar siempre en el tema de la dirección o del mando, ¿no? Entonces creo que ese resumen en sí lo que fue el primer módulo. El segundo módulo tuvo que ver con los estereotipos de género, un poco atando con el módulo de las nuevas masculinidades, pero en este sentido hablar sobre qué es el estereotipo de género, cómo se forma el estereotipo de género y fundamentalmente el impacto que tiene el estereotipo en las decisiones que tomamos. Y es importante acotar que son inconscientes, porque obedecen a un proceso mental en donde lo que hacemos es como cortocircuitos, ¿no es cierto? Y entonces hacemos asociaciones implícitas y eso lleva a que sin pensar tomemos decisiones. Entonces lo que trabajamos fundamentalmente acá es como para que la gente conozca, entienda de mejor forma por qué se dan los estereotipos de género, entendiendo lo que es un fenómeno de la forma en que nuestro cerebro funciona, pero la responsabilidad fundamentalmente que tenemos en aprender a poner la pausa y en cuestionarnos las decisiones que estamos tomando para saber si es que efectivamente están libres de estereotipo o no. Y eso es muy importante en las organizaciones porque eso influye fundamentalmente en las decisiones de talento que tomamos, como son a quién seleccionamos, a quién promocionamos, cómo hacemos nuestras evaluaciones de desempeño o cómo manejamos a lo que les llamamos los pools de alto potencial o de sucesión. ¿Okay? Entonces eso fue en síntesis lo que se trabajó en el módulo 2. En el módulo 3 continuamos con esto igualmente y añadimos ahí un tema sobre la importancia de crear ambientes inclusivos de trabajo y dentro de eso lo que es la flexibilidad laboral. Y la flexibilidad laboral veíamos que es muy importante para poder conciliar la familia y el trabajo. Sabemos, ¿no es cierto?, y los estudios y todo, primero nos dicen que otra vez es un buen negocio practicar esto, pero sobre todo entendemos que cuando tú ves la pirámide de una organización y ves los números de mujeres que, como les vimos en el primer módulo, ¿no es cierto?, mientras más vamos ascendiendo en la pirámide, menor presencia de las mujeres. Y hay una parte donde realmente se rompe la pirámide y ahí eso está muy asociado con el momento en que empieza a despegar la carrera de una mujer y también empiezas a tener tus hijos, ¿cierto? Entonces, la flexibilidad laboral es una práctica que las organizaciones pueden incorporar precisamente para ayudar a que esa parte no se rompa así y que las mujeres tengan la opción de poder tanto trabajar y cuidar a sus hijos y de esa forma cuando ya, ¿no es cierto?, sea el momento, ellos pueden retornar y retomar tiempo completo su carrera. Importante acotar que el tema de la flexibilidad laboral no es solamente para las mujeres, porque veíamos que algo que impulsamos mucho es entender que la igualdad de género no se puede dar solamente dentro de la organización, sino tiene que darse también dentro de la casa. Y si es que los hombres no participan activamente en el cuidado de los hijos, así como en el cuidado, ¿no es cierto?, y el mantenimiento, llamémoslo así, de los quehaceres domésticos de la casa,
no vamos a poder lograr el 50%. Entonces, por eso necesitamos el 50-50 en casa y dentro de la organización. La idea tradicional, ¿no es cierto? Nuevas masculinidades. Ese es uno de los cambios de paradigma que tenemos que tener. ¿Okay? Entonces, trabajamos toda esta idea, conocimos algunas prácticas importantes, invitamos al Grupo Lila, que está trabajando mucho justamente en promocionar la flexibilidad laboral y con el fin de que haya más mujeres mamás que puedan reincorporarse a la fuerza laboral. Y en el cuarto módulo trabajamos lo que es los ambientes libres de violencia, también dentro de crear ambientes de trabajo inclusivos y seguros, ¿sí? Y ahí participamos, tuvimos la participación por una parte del Ministerio del Trabajo, que vino a compartirnos cómo la nueva ley de la prevención y erradicación de la violencia hacia la mujer también cruza por el ámbito laboral, ¿no es cierto? La implicación de eso dentro de las mismas leyes laborales. También conocimos una iniciativa que se está lanzando a nivel del Ministerio conjuntamente con el PNUD y el sector privado, que es lo que se llama el sello de la igualdad de género. Entonces nos explicaron un poco en qué consiste esto. Nos acompañó Viviana de ONU Mujeres, Viviana Ido de ONU Mujeres, hablando de lo que es las implicaciones de la violencia de género dentro de la organización y como siempre decimos, la parte de los derechos, ¿no es cierto?, de las mujeres también tiene una repercusión en la productividad de la organización y muchas veces no nos damos cuenta de eso, pero una mujer que está siendo violentada tiene mucho más ausentismo. Tu capacidad mismo de producir obviamente no es la misma porque estás ahí pero no estás ahí, ¿no es cierto? Entonces esos factores en las organizaciones a veces creo yo que por tal vez pensar y decir, bueno, ¿cuál es mi rol dentro de, puedo intervenir o no? Si es que sé que esta persona sufriendo violencia doméstica, ¿me compete o no? Nosotros creemos que sí. Y esa era la propuesta, ¿no es cierto? O sea, el cómo puedes ayudar a esas mujeres que están siendo violentadas. Pero también trabajar en la prevención, que es muy importante. Y de hecho queremos trabajar más en la prevención que en tratar estos otros casos. Y ahí la empresa juega un papel fundamental en educar. Y mientras más eduquemos a las personas, mientras más creamos este nivel de concienciación sobre lo que está pasando, mientras más creamos estos espacios para poder conversar, ¿no es cierto? Y que haya la libertad de que las personas dentro de la empresa puedan compartir las situaciones por las que posiblemente estén pasando, las dudas que tengan, más vamos a poder aportar a que estas personas en sus vidas ya fuera del trabajo lleven a la práctica todo lo que están aprendiendo. Entonces creo que ahí hay un rol fundamental. Y de hecho conocimos, ¿no? O sea, en todos los módulos, la participación de las empresas que nos acompañaron, como fueron Banco Guayaquil, Holcim, Schlumberger, Plan Internacional y Corporación GPF, que fueron tremendamente generosas en participar y en compartir lo que están haciendo. Y pudimos ver prácticas muy importantes que se están llevando a cabo, ¿no es cierto? Y que la intención de los talleres, aparte de tener como un marco de referencia, era tener una práctica que te puedas llevar y decir, ok, mira lo que está pasando acá, tal vez esto lo podríamos aplicar en nuestras empresas. Entonces, eso fue el objetivo de los talleres. Como me decía, creo que fue muy positivo, creo que participaron muchas empresas, hubo mucha gente que participó más que el año pasado, lo cual también nos contenta ver que cada vez hay más interés y que más gente está asistiendo. Ojalá hubiéramos tenido más presencia de hombres, eso sí debo reconocer que todavía predominantemente las mujeres son las que asisten. Ahora, también puedo decir que los grupos a quienes van dirigidos son a las personas que están a cargo de estas implementaciones y generalmente son las áreas de recursos humanos o son las áreas de responsabilidad social, ¿no es cierto? Creo que había algunas áreas de servicio social también. Y esos, te diría que el 80% son mujeres, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, ok, puede ser por ahí, pero definitivamente queremos llegar con el mensaje a más hombres
que son personas que están tal vez no directamente en la implementación. Y también aquí es un cambio de paradigma que nosotros siempre estamos empujando dentro de las empresas. A veces uno cree que es responsabilidad de recursos humanos y el mensaje no es responsabilidad de recursos humanos. Esto no es. Recursos humanos puede ser un habilitador, recursos humanos puede generar unos programas de apoyo, pero en el fondo la responsabilidad es de cada uno de los líderes de la empresa, porque quienes construyen la cultura de una organización son los líderes de la empresa, son los que están ahí, ¿no es cierto?, en todas las diferentes áreas. A esos líderes es a quienes necesitamos llegar más.